tardes a todos. En nombre del Círculo Italiano de La Plata le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de todos, y para nosotros es un honor estar con el doctor Juan Gianni, Carlos Alberto, que es el autor de este libro que nos va a hablar. En este libro él va, acá expuso las dos versiones que tuvo, la primera y la segunda, están las dos juntas, y bueno, es algo que nos interesa a todos los argentinos como ciudadanos poder tener conocimiento justamente al respecto. Así que el Círculo le agradece realmente su presencia y bueno, confiamos en que todo salga bien y escucharlo todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Yo también le agradezco esta invitación y esperemos estar a la altura de las expectativas. Buenas tardes. Bueno, como señaló el presidente y acá el invitado, le voy a presentar al doctor Carlos Alberto Vergara Delgado, que es abogado, es especialista en relaciones internacionales, investigador y docente universitario. Se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en el cargo de juez de paz letrado del partido de Cañuelas y en la Cámara de Senadores Provincial como asesor especialmente en temas de mercado exterior, Mercosur y política de integración regional, además de otros cargos en la Administración Pública Provincial y en la actividad privada. Es miembro pleno de la Asociación Argentina de Derecho Internacional desde 1983 y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata desde 1990. Donde se desempeña como coordinador del Departamento de Malvinas. Antártida e Islas del Atlántico Sur desde el año 2010. Secretario del Instituto de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogados de La Plata. Es autor de La Política Exterior Argentina y la Deuda Externa, San Miguel de Tucumán, 1987. Hacia una política antártica nacional con consenso sudamericano, La Plata, 1994. Aportes para la enseñanza del derecho, La Plata, 1997, Mercosur, los fundamentos de la integración regional, La Plata, 2006, y Atlántico Sur e intereses argentinos, desafío del presente y proyección del futuro, La Plata, 2009. Desde hace más de 20 años viene desarrollando una labor de difusión en la cuestión de las Islas Malvinas por medio de conferencias y publicaciones, siendo invitado a exponer en distintas universidades y centros educativos del país, entidades privadas y organismos gubernamentales. La presente obra constituye una síntesis de estas reflexiones, por la cual la Universidad de La Plata otorgó en 2011 el título de posgrado de Magíster en Relaciones Internacionales. Bueno, como dijo Roberto Pañusac, es un honor tenerlo acá, el profesor. La cuestión Malvinas es un tema central, vigente, doloroso para la argentinidad y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias en este evento, nuestra institución. Quiero comentar además que es el primer libro, esta cuestión Malvinas, que fue editado al mandarín, en chino, en tanto interés que tiene la República de China respecto del conflicto con Taiwán. Les recuerdo también que esta va a ser la primera versión de este evento que va a ser publicitado en el canal YouTube, que lo hemos creado recientemente, el canal de YouTube del Círculo Italiano, lo cual invitamos a que se suscriban y lo puedan ver. Ya le vamos a transmitir el link, digamos, ¿no? Así que, bueno, con ustedes, el profesor. Bueno, ante todo, estoy muy contento de estar en este lugar, porque durante la Guerra de Malvinas nosotros tuvimos una historia especial con la República Italiana. Ustedes recuerden que la Unión Europea nos bloqueó económicamente y bloqueó toda compra de armas que incluso ya estaban pagas. Caso típico es el caso de Francia con los Exocet y los aviones, los aviones superintendentes, ¿no es cierto?, y su respuesta. Y sin embargo, el presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, silenciosamente, sin hacerlo público,
digamos, trató de hacer más suave el bloqueo y colaboró con la entrega de repuestos y munición que la República Argentina necesitaba en ese momento, lo que fue luego muy cuestionado por las autoridades de la Unión Europea. Y un poco un fundamento que el presidente Galeano presentó luego que bajaron las aguas y pasaron los años era, dicho así, públicamente, ¿no es cierto?, lo que pasa es que la sangre tira. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que en el mayor momento de la inmigración, en el siglo XIX, se hizo un censo en el cual se descubrió que había 1,5 millones de criollos y 4 millones de inmigrantes, de los cuales más de la mitad eran italianos. Por eso es para mí una gran alegría cuando acá sus amigos me invitaron a conversar o a charlar sobre este tema, porque es la primera vez que puedo hacer este reconocimiento, porque este reconocimiento había que hacerlo en el ámbito adecuado, ¿no es cierto? Realmente la Unión Europea, sobre todo la República Francesa, nos traicionó, porque fíjense que la República Francesa nos ha vendido los aviones Super, Stendhal y los Exocet, que eran armas todavía no probadas en combate, y eran armamento 5 estrellas para el 1982. Y el presidente François Mitterrand habló con Margaret Thatcher y le pasó todos los datos de los aviones Super Stendhal para que los británicos lo pudieran derribar o contrarrestar. Así que fíjese la diferencia entre la actitud del presidente Mitterrand y el presidente San Martín. Y que eso es la primera vez que hablo sobre este tema, pero me pareció que era el momento y el lugar adecuado para hacerlo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre por qué. Yo voy a tratar de hacer esta charla lo más corta posible para darle tiempo a ustedes de que hagan todas las preguntas que quieran, y vamos a pasar básicamente unos mapas y unas ilustraciones y vamos a hacer el comentario sobre esto y después ustedes hacen las preguntas al respecto. Pero brevemente, como el título de la charla es presentación del libro, ¿por qué se me ocurre escribir este libro? ¿No es cierto? El 14 de junio de 1982 yo supuse, y luego quedó confirmado, que los británicos, como lo hicieron siempre, iban a comenzar un proceso de desmadronización de la sociedad argentina. Entonces, previendo que los británicos iban a comenzar un proceso de desmadronización y que la diplomacia británica, luego de la diplomacia vaticana, la diplomacia más sagaz del mundo, muy lejos de la de los norteamericanos, por ejemplo, me puse a estudiar el tema y estuve 30 años analizando las cosas que iban ocurriendo, no solamente la parte histórica, sino precisamente las cosas que iban ocurriendo a partir del 14 de junio de 1982 en adelante, escribiendo, publicando distintos artículos en distintos medios, dando conferencias, a veces por todo el país, y pasados los 30 años, con motivo del 30 aniversario de la Guerra del Atlántico Sur, me decidí a sistematizarlo en un libro, que se llamó precisamente Cuestión Malvinas a 30 años de la Guerra del Atlántico Sur. Luego, pasados 5 años, a los 35 años, este libro se actualizó con todo lo que había ocurrido, o sea, el texto antiguo, más todo lo que había ocurrido durante esos 5 años, y para sorpresa mía, al cumplirse los 40 años, salió la edición en chino, que es el mismo libro que ustedes van a tener en la biblioteca del círculo, más lo que había pasado durante los 40 años. Quiere decir que el libro en chino se llama A 40 años de la Guerra del Atlántico Sur. Este es el motivo que me llevó a hacer este estudio, y este trabajo lo dividí en 3 bloques. Un bloque histórico muy general, ¿no es cierto?, para que
aquellos que les gusta la historia luego puedan profundizar los temas en la bibliografía correspondiente. Después, un segundo bloque de cómo los gobiernos argentinos, a partir del 14 de julio de 1982, fueron tratando el tema Malvinas. Y finalmente, una contribución personal que se llama Propuesta para la construcción de una política de Estado. O sea, distintas ideas, fuerzas para lograr el objetivo argentino de la reunificación territorial. Cuando se publica la segunda edición, le agregué algo que había postergado en su momento, porque quería que pasara más tiempo y tener una visión mucho más ecuánime, que es en un apéndice una breve crónica de la Guerra del Atlántico Sur. O sea, el objetivo no es un texto académico, científico, sino más bien publicista, que en común de la gente. Yo tengo la satisfacción que, pese a venir de la academia, muchas veces aparecen en mi oficina maestras, profesoras de la escuela secundaria, que me dicen: mire doctor, ¿por qué no me firma el libro? Porque lo estoy utilizando. Y ese es el objetivo mío, no la gran discusión académica de los científicos, de los diplomáticos, que todos hablamos lo mismo y todos pensamos lo mismo, sino me gusta acá un ambiente de gente común que tiene otras actividades y que después va a la casa, va al bar con los amigos y reproduce estas ideas. Y es mucho más útil, al menos desde el punto de vista mío, que estar discutiendo entre los académicos, ¿no es cierto? Que ya le digo, siempre tenemos 2 o 3 bandos y hablamos de lo que nosotros sabemos. Y acá ustedes ven que le hemos puesto Malvinas y Atlántico Sur, precisamente porque el tema Malvinas no lo podemos evaluar, digamos, separados del mar argentino, porque las Malvinas, pese a que en algunos casos se cree que son 2 islas, en realidad es un archipiélago de más de 200 islas e islotes, no aparece, perdón. Sí, aparece. ¿El mapa de usted? No, déjalo disparar. Vamos a empezar por ahí. Es un archipiélago, dijimos, de 2 islas mayores, y más de 200 islas e islotes. Lo más importante son los mares circundantes. ¿Por qué? Porque la riqueza de las islas es una riqueza relativamente pobre, tiene unas pasturas ideal y un clima ideal para la cría del ganado bovino. Se han dicho que pueden existir minas de oro y de plata, ¿no es cierto? Pero la riqueza está en el mar. Lo que ocurre es que quien tiene las islas tiene los mares circundantes. Entonces, los británicos están ahí para extender su dominio sobre los mares circundantes y sobre el lecho y el subsuelo marino que pertenece a la plataforma continental argentina. Pero antes de empezar el tema más profundo, yo quiero desmistificar algo, y esto es fundamental. ¿Cuánta gente vive en las Islas Malvinas? Ustedes piensen, o han escuchado muchas veces decir, sobre todo en los medios, en la televisión, pero hay que pensar en esa gente que vive ahí, que hace tantas generaciones que está en el lugar y que tienen también que escucharse y expresar sus derechos y sus deseos, porque fíjense que ustedes, la Argentina, dicen que son democráticos y no son democráticos en cuanto a los habitantes de Malvinas, que no le quieren reconocer su derecho de expresarse. Entonces, esto es lo primero que yo trato de desmitificar cuando vengo a cualquier lugar a hablar sobre este tema, porque es donde la diplomacia británica ha actuado con mayor eficiencia a partir del 14 de junio de 1982. Hacernos creer que tenemos que respetar
la autodeterminación o el derecho de estos habitantes. Entonces, aparte de ver cuántos son, este es el último censo oficial que del 7 de febrero del 2023 que tengo, ¿no es cierto? Y es realmente el último oficial que se hizo, y ustedes ven que en realidad hay 3.662 habitantes. Quiere decir que 3.662 habitantes nos tienen que marcar el futuro a todos los habitantes de la República Argentina, ¿no es cierto? Según esto, pero ahí, yo me acuerdo del señor Lanata, uno de ellos, uno de los tantos, ¿no es cierto? O sea, personas que a través de los medios tienen mucha influencia en el público. Y en forma cautiva la gente empieza a pensar, y no tendrá razón, y esa gente que hace tantas generaciones que está ahí, y nosotros vamos a ir a reclamarle el territorio, y ahí tienen sus cementerios, y ahí tienen sus muertos. Entonces vamos a empezar, antes de ver los números, de ver quiénes son los habitantes de las Islas Malvinas. El 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido usurpa las Malvinas, estaba ocupado por unas personas que había llevado Louis Bernet, ¿no es cierto? Y el Reino Unido practicó lo que se llamó luego durante la Segunda Guerra Mundial la limpieza étnica. No los mató, pero los puso a todos en un barco, los trajo a Montevideo, y de Montevideo fueron repatriados a las Provincias Unidas del Río de la Plata. A partir de esa fecha, el Reino Unido se va preocupado porque los argentinos no pueden habitar el lugar. E incluso, no solamente no pueden habitar el lugar, sino que repobló las islas con colonos británicos de la isla de Santa Helena u otras posesiones británicas. O sea que lo que buscó el Reino Unido es cambiar la matriz cultural y que las Malvinas estuvieran ocupadas por gente de cultura británica. Quiere decir que la limpieza étnica y cultural. Hasta 1982 esto fue así. Luego de 1982 cambió un poco, y les explico por qué, por la necesidad, ¿no es cierto? Pero siempre los argentinos estuvieron vetados de vivir en Malvinas. ¿Por qué por la necesidad? Porque la guerra le hizo dar otra visión al Reino Unido. Además, en la guerra el Reino Unido perdió parte de su flota, tuvo una pérdida económica muy grande, y entonces había que de alguna manera justificar esa inversión económica en algo positivo para la corona. Entonces tomaron un proyecto, que era el proyecto de Lord Shackleton de 1976, que era un proyecto de desarrollo de las islas, y lo pusieron en funciones. Y a partir de 1982, con este proyecto de desarrollo de las islas, hoy las Islas Malvinas tienen el mayor ingreso per cápita de todos los habitantes del Reino Unido, ¿cierto? Para que vean. Entonces, por eso ustedes van a ver que acá, cuando hablo de número, van a aparecer otras nacionalidades. No van a aparecer solamente británicos, porque si no pareciera que yo le estoy diciendo que defendieron la pureza cultural identitaria y que con posteriores, y sin embargo hay habitantes de distintos países. Pero ¿qué quiere decir? Que lo que se preocuparon es que los argentinos no pudieran hacer pie en Malvinas. Y vamos a contar algunas anécdotas, que yo por ahí me entiendo mucho sobre este tema, pero es fundamental porque es donde más machacan los medios, ¿no es cierto? ¿Cómo? Si nosotros defendemos los derechos humanos, si somos democráticos, ¿cómo no aceptamos? Y además nadie le dice, mire que viven 3.000, el anterior era 3.662 personas, menos de los habitantes de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, los habitantes son los colonos, porque una colonia se crea con habitantes que lleva
el país colonizador. Quiere decir que si no estuvieran los Kelper, no podría ser colonia. Quiere decir que los que le dan vida a la colonia son los habitantes, pero estos no son los habitantes originarios, como puede ser la India, por ejemplo, que era la diadema del Imperio Británico. Acá han sacado a la población el 3 de enero de 1833 y no han permitido volver a ser habitada por ciudadanos argentinos. Y hay trampas que vale la pena gastar un poco de tiempo en contarlas, porque son lo que generalmente no se dicen todos los días. Por ahí aparece un periodista argentino y dice, no, pero esto es mentira, quedaron argentinos en Malvinas, porque en Malvinas se toma mate, y en Malvinas hay aperos propios de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno dice, no, entonces me estuvieron contando una historia irreal. Entonces cuando llegaron los británicos, no excluyeron a los argentinos, dejaron a los argentinos vivir ahí. Y si esos argentinos viven ahí, ellos también tienen derecho a reconocerse, si ellos quieren ser colonia británica. He aquí que hay una zona de la isla Gran Malvina, que se llama La Fornia, que fue explotada económicamente durante parte del siglo XIX por un empresario uruguayo, o sea, inglés, tenía una ascendencia inglesa, pero de origen uruguayo, que llevó gauchos a La Fornia. Tenía un gran establecimiento, una zona muy buena para la crianza de ovejas, entonces llevó gauchos uruguayos. Entonces, ahí hoy día usted encuentra personas que hablan inglés y toman mate, pero eran los peones que llevó Manuel Lafont, que vivió prácticamente toda la vida en Montevideo. Entonces, fíjense que si no manejamos estas pequeñas anécdotas, estos pequeños detalles, desde los medios de difusión y con mucha inteligencia, el aparato cultural británico nos va cambiando la mente y nos va confundiendo. Ahora, yo les cuento 3 casos prácticos para que vean ustedes hasta qué punto los británicos se han cuidado de que los argentinos no regresemos a Malvinas. Bueno, de entrada estaba el hecho de que tenían que hacer, vamos a hablar antes de 1982, tenían que ser ciudadanos británicos o de colonias británicas, ¿no es cierto? Pero después hubo una oportunidad, ya por el año 76, que se puso en venta una empresa monopólica, la Falkland Island Company, que era una típica empresa colonial británica que tenía el monopolio económico de las islas. La Falkland Island Company era la dueña de la mayoría de las tierras productivas, era la dueña de todos los comercios y era la dueña de unos avioncitos que hacían una especie de correo o comunicaciones internas, y era la dueña del buque Darwin, un buque rojo que tenía comunicación de las islas con Montevideo. O sea, era el monopolio económico de las islas la tenía la Falkland Island Company, y se puso en venta la Falkland Island Company. Y hubo un empresario de Chascomús, desarrollado Cabo Sarabia, que estuvo prácticamente, cerró el negocio con la Falkland Island Company para comprar la empresa. Si la empresa era comprada por un ciudadano argentino, automáticamente la soberanía económica de las Islas Malvinas pasaba a ser argentina, porque era dueño de todo, prácticamente de todos los resortes importantes. Y el Parlamento británico, por una cuestión de seguridad nacional, arruinó el negocio. Luego, pasada la guerra de Malvinas, hubo un comerciante, un terrateniente, no se puede hablar de terrateniente en las Islas Malvinas, pero un estanciero importante, un señor Griffiths, que decidió vender su estancia en una zona similar a la Fornia, o sea, una zona de las que sirven, digamos, para el aprovechamiento sobre todo del ganado ovino, y el empresario Capusolo estuvo a punto de comprar la
la estancia. Eso estaba firmado entre las partes y el gobierno inglés, el Parlamento inglés, se opuso a que se concretara el negocio por una cuestión de defensa nacional. Y después el tercero. Esto es importante porque esto no se conoce mucho. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver la televisión y hablamos de la libertad de comercio y de que cualquiera puede invertir en cualquier lugar y se presenta eso como teorías, uno analiza que los británicos, que son los que tienen las usinas de estas cosas, después cuando llega su momento no lo realizan. Hay un señor que es el dueño de ISPRA, que yo nunca me acuerdo, o no sé pronunciar bien el apellido, pero ISPRA es un conglomerado muy grande, que era el dueño de ese hotel donde paraba el presidente Milei, después que fue electo, y ha construido una cantidad inmensa de edificios cercanos al puerto de Rosario, y se dice que es la persona que tiene la riqueza inmobiliaria más grande de la República Argentina. Ahí está. Bien, gracias porque nunca lo pronuncio porque siempre tengo miedo de pronunciarlo mal. Bueno, este señor tiene grandes inversiones en Gran Bretaña, en todo el mundo, pero en Gran Bretaña. Quiere decir que es alguien de quien no pueden desconfiar los ingleses, ¿no es cierto? Y sin embargo, hace poco, porque esto de la Falkland Company después de la guerra se fue desguazando, quedaron unos pequeños comercios, ¿no es cierto?, de la Falkland Company, que son más bien como comercios de ramos generales. Piensen que estamos hablando de 3.600 habitantes, o sea, no estamos hablando de grandes ciudades, quiere decir que la actividad económica es proporcional a esa. Bueno, y se hace la venta en Londres y este señor decide comprarlos. Seguro que no iba a tener problema en comprarlos, porque teniendo tantas inversiones hechas en el Reino Unido, nadie iba a pensar que iba a ser en contra de los intereses del Reino Unido. Otra vez las autoridades del Reino Unido prohibieron la compra de este ciudadano argentino por el solo hecho de ser ciudadano argentino, porque le permitieron tener grandes inversiones, sobre todo inmobiliarias, incluso en la ciudad de Londres. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para ver que no es inocente. Nuestros argentinos no han querido ir, no nos han dejado entrar, no nos dejan entrar hoy día. Bien, entonces ahora vamos al censo de Malvinas para ver, entonces, ¿por qué cambió tanto? Porque fíjese que tenemos total de habitantes 3.662 y residentes 3.141. Y entonces vemos las distintas localidades y vemos la pequeña densidad de población. Puerto Argentino 2.538, Monte Agradable 280, Campos 324. Pasemos al próximo, por favor. Ingleses nacidos en las islas, 1.520. Británicos no nacidos en las islas, 650. Chilenos, 106. Filipinos, 160. Santa Elena, en colonia británica, 264. Zimbabue, después tenemos sudafricanos, 40. Y pasamos al próximo que aparece, acá aparece la sorpresa. Australianos, 10. Peruanos, 52. Uruguayos, 5. Brasileños, 8. Y otros 88. Aparece un argentino. ¿Cómo que pasa? Acá el disertante está mintiendo porque dice que no pueden entrar los argentinos y hay un argentino, ¿no es cierto? Entonces vamos a contar con esto. Los ingleses tienen un doble discurso que posiblemente lo tengan todos los estados. Entonces existe libertad de comercio, existe libertad de trabajo, todo el mundo es totalmente libre. Pero en Malvinas, como hay una cuestión de seguridad nacional, no puede entrar cualquiera. O sea, nadie puede ir no podemos mandar a estos chicos senegaleses a trabajar en Malvinas. En Malvinas hay una comisión de la autoridad colonial que se encarga de publicar las necesidades de trabajo y de seleccionar a aquellos que pretenden ingresar a trabajar en ese tema. Entonces, si se necesitan calafateros para los barcos, personas que arreglen las redes de pesca, o sea,
pretenden que cada individuo que ingrese a las islas sea un individuo que tenga una ocupación y que sobre todo vaya a influir en el progreso de las islas. En ningún lugar de ese Departamento de Trabajo dice que los argentinos no están autorizados a ofrecerse como fuerza laboral, pero a la vez es la autoridad de las islas la que tiene que decidir por los currículos que presentan o los antecedentes quién puede ingresar. Quiere decir que es muy difícil que un argentino pueda pasar por esos filtros. No está escrito que los argentinos no pueden ingresar a trabajar, pero incluso si ustedes quieren viajar a Malvinas, van a ver todos los requisitos que les piden para viajar a Malvinas y para asegurarse que se van a ir del lugar. Entonces, este caso es uno de los casos que no ha sido único, de que si un hombre, un argentino, logra pasar estos filtros de que le acepten para un trabajo, está casado con una isleña y la isleña es propietaria, el argentino nunca puede tener una propiedad, está prohibido, los ciudadanos, esto sí está escrito, prohibido, el ciudadano argentino adquirir territorio en las islas, puede vivir en las islas. Resultado, al 2023 había un argentino viviendo en las islas. Bien, ahora vamos a ver. Este es un pequeño dibujo que yo siempre presento, ¿no es cierto? Porque acá lo que estoy haciendo es crear un panorama para que después ustedes vayan a la lectura, ¿no es cierto? No hacer un desarrollo lineal, sino, además ustedes después me preguntan lo que quieren. Este es un corte transversal del continente americano, para que ustedes vean dónde están las Islas Malvinas. Entonces ustedes ven, este es el Pacífico. Ustedes ven acá la plataforma continental del Pacífico acá abajo. Esto, digamos que fue realmente el Cerro Fitzroy, ¿no? La plena cordillera, acá ingresa al mar, plataforma continental de Argentina, y acá están las dos Islas Malvinas, la importante, Gran Malvina y Soledad, y después acá baja la plataforma continental hacia los fondos abismales. ¿Qué quiere decir? Las Islas Malvinas son continentales. O sea, geológicamente y geográficamente pertenecen a la República Argentina. Fíjense dónde está Gran Bretaña y dónde está la República Argentina. Y fíjense que está sobre la plataforma continental argentina. Este es uno de los tantos argumentos de la República Argentina. No es el más importante, pero nos gusta mostrarlo. Vamos a seguir. Este otro mapa que ahora van a ver es también muy importante. Este es el mapa del Hilario de 1525. Porque, ¿qué ocurre? Los británicos, en algún momento, de 1520, en algún momento llegaron a discutirnos el descubrimiento de las Islas Malvinas. Dijimos, nosotros fuimos los primeros que la ocupamos, nosotros fuimos los primeros que lo descubrimos, pero ellos no tienen este mapa. Y este mapa demuestra el descubrimiento de las Islas Malvinas por dos capitanes de la escuadra de Magallanes que estaban dando por orden, bajo el mando de la corona británica, la corona española, ¿no es cierto? Estaban dando la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Y al ingresar al estrecho de Magallanes se asustaron por las grandes tormentas que existen en el lugar, ¿no es cierto?, y que se han convertido al estrecho prácticamente en un cementerio de los de buques, ¿no es cierto?, y se escaparon, desertaron y se fueron hacia el África, hacia el Cabo de Buena Esperanza, y descubrieron las islas. En aquella época no existía internet, no existía fotografía, no estaban los teléfonos celulares. Entonces, cuando algún marino en un barco descubría algo, hacía un mapa o hacía un dibujo, ¿no es cierto?, que después los cartógrafos de Sevilla lo perfeccionaban, ¿no es cierto? Esto está en España, en la Casa de Constatación de Sevilla, y acá tenemos el mapa del Hilario de 1520. Esto no lo tienen los británicos, porque los británicos dicen que ellos lo descubrieron, pero 57 años después, cuando hubo Francis Drake. Pero esto va desmitificando las versiones de los británicos. Por un lado, los británicos dicen, si ustedes hubieran querido ir a las Malvinas,
de 1500, desde el momento, perdón, de 1833 en adelante, las podrían haber ocupado. Serían más que los ingleses. No podían ser más que los ingleses porque no los dejaron llegar. Primero porque los argentinos que se fueron se los llevaron al continente, y porque a partir de ahí tuvieron una política de inmigración estrictamente de defensa cultural e identitaria. Y por otro lado, tampoco la descubrieron. Esto yo no les quiero complicar las cosas con teorías jurídicas, porque en cuanto a la forma de adquisición de dominio en un territorio, el derecho fueron creando distintas teorías, y algunos decían que era el descubrimiento, otros decían que era el primer ocupante, ¿no es cierto? Y eso ustedes después lo van a ver en el libro que yo les dejo acá de regalo, no va a haber problema. Pero acá sí me interesa este mapa para ver dónde estamos parados hoy. Porque aquí lo que a mí me preocupa no es los detalles, ustedes lo pueden leer después, sino es crear conciencia de la importancia de este conflicto o este problema que tenemos nosotros. Estas son las dos islas principales. Esta es una foto del satélite, obviamente lo más grande lo que se ve, no se ve todo el archipiélago, y este es el extremo sur argentino. ¿Qué hay acá? ¿Y qué hay acá? Y ahí viene la gran preocupación. Acá, en las Islas Malvinas, hay una base militar de la OTAN. Esa base militar de la OTAN está integrada por un puerto para submarinos nucleares y barcos, Monte Agradable, y una base de infantería marina que va rotando, que algunos dicen que hay 1500, otras veces 2500, pero vamos a suponer que hay 1500 para hacerlo más favorable a la Británica. Un mapa de la Cancillería, ¿no es cierto?, de cómo quedaría la República Argentina con la ampliación de la plataforma continental. Acá tendríamos, esto está reconocido por la Organización de Naciones Unidas, entonces fíjense que la parte continental de nuestro país es más pequeña que la parte acuática y subacuática. O sea, acá tenemos, pero acá fíjense que esto, que es para la escuela primaria, ¿y dónde están los británicos? Los británicos primero están acá, y tratan de lo mismo que dice la Convención de Naciones Unidas, extenderlo. O sea, acá pretenden tener su propia zona económica exclusiva y su propia plataforma continental. Y además están acá, alrededor de la Georgia y la Sandwich del Sur. Y acá han creado un santuario a la que nadie puede pescar. Un santuario alrededor de, fíjense que es 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Y este santuario que está ahí, ¿no es cierto?, la plataforma continental, dicen que es para el cuidado de los peces. Área protegida. Área protegida. Claro, área protegida, pero ellos le dicen santuario. O sea, área protegida es el término técnico, ¿no es cierto?, porque que está establecido en la misma convención. Pero ellos hablan de santuario porque dicen que lo han creado para realmente cuidar la flora, la fauna y sobre todo los recursos vivos marinos. Ahora, en el mar no existe, usted no puede poner una pared medianera, no pone alambrado. Quiere decir, ¿cómo hace para que los barcos de pesca no ingresen al santuario? El control militar, ¿no es cierto? Ahora, ustedes se imaginan cuánto cuesta poner un barco en el mar. La Argentina no lo puede hacer. Eso la inteligencia británica, porque hay que tenerlo constantemente, el avión, el helicóptero, controlando que no entre nadie. ¿Y con qué se financia esto? ¡Qué sorpresa! Con la pesca. Sí, pero con la pesca acá adentro. Quiere decir que no es un santuario, como dicen eso, en realidad es un coto de pesca. ¿Se da cuenta? O sea, ellos se presentan al mundo. Ustedes fíjense que el príncipe, el rey Carlos III, es una serie de ONG, defensa de la ecología, de los animales y de todo, que se presenta como una persona, un gran filántropo, ¿no es cierto? Entonces esto coincide, pero mirá qué bueno que son, que si tuvieran los argentinos lo depredarían, y gracias a los británicos esto va a quedar para el futuro de la humanidad. Pero indudablemente lo que han hecho es un coto de pesca para ellos.
es cierto? Porque para poder pescar acá adentro hay que pedir licencia a la autoridad colonial de las Islas Malvinas. Y si no tuvieran esa licencia no pueden financiar la custodia del lugar. Eso nos da una idea, porque a veces no basta ver el mapa, que en teoría tendría que estar en todas las escuelas. Hay que tener conciencia de la vulnerabilidad. Esta sería la República Argentina posible, la que nos querrían, pero tenemos que tener conciencia que hay parte de la Argentina, porque ningún político lo quiere decir, porque la ciudadanía le va a preguntar: ¿y ustedes qué hicieron? ¿Ustedes qué hacen? ¿Cierto? Porque es muy difícil hacer algo cuando, imagínense, en 1982 habíamos dicho teníamos una arsenal 5 estrellas. Hoy tenemos los F-16 desprogramados por la NATO, que además científicamente, como pasó con los chilenos, está demostrado que van a poder estar los 24 operables dentro de 10 años. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar al próximo, porque ahí vamos a hacer otro planteo. Este mapa que ustedes van a ver ahora es un poquito más complicado, pero yo lo voy a explicar y van a ver qué fácil que es. Es que tienes, bueno, esto es, habíamos dicho al principio que la riqueza estaba en el mar, ¿cierto? Entonces, este mapa lo que demuestra es, primero, ustedes ven este verde, no, pero la parte de la Antártida no me preocupa, acá, todo este verde más oscuro, ¿no es cierto? Bueno, este es lo que la Convención del Mar llama zona económica exclusiva. O sea, la Convención del Mar, la ley internacional, le otorga a los estados la propiedad de los recursos vivos marinos de todas las áreas marítimas que estén hasta las 200 millas de la costa, digamos, de la ribera, ¿cierto? Entonces, esto marca la zona económica exclusiva. No vamos a hablar de la Antártida, porque está el Tratado Antártico, no quiero complicarle la vida con esto. Este es el mapa continental de la República Argentina. Vamos a hablar de donde hay Malvinas, ¿cierto? Malvinas. Montero Bay, 1990. No, 19... se firmó en 1982, pero en la República Argentina confirmó, o sea, la adhirió en 1992, 10 años después, durante el gobierno del presidente Menem. Ahora, esta zona económica exclusiva, todos los recursos vivos marinos son propiedad absoluta del Estado costero, o sea, de la República Argentina. ¿Quién explota esto? Los británicos. No, los británicos no pescan. Los británicos venden la licencia de pesca. Ustedes fíjense que acá, 200 millas cada vuelta, acá tienen ellos el barco, tienen el helicóptero, ningún barco argentino puede aparecer. Los barcos que pueden ingresar tienen que pagar previamente la licencia de pesca de la colonia británica en la Malvinas, y ahí sí se hace un control, porque después acá arriba no controla nadie nada, pero no por desidia, sino por falta de recursos. No tenemos los medios. Esta es una realidad que... Perdón, profesor, no es propiedad, es explotación económicamente exclusiva. O sea, no, o sea, las aguas son aguas libres. O sea, el agua es libre, la explotación es de los recursos económicos, básicamente los recursos vivos marinos, pero además se puede usar el petróleo. No, eso después. Esto es zona económica exclusiva. ¿Por qué? Porque se habla mucho del petróleo, y ahora está Navitas Petroleum, que empieza ya a trabajar, una compañía israelí norteamericana, que ya empieza la primera explotación en el yacimiento en Malvinas. Pero lo del petróleo todavía es incipiente. Lo que le está dando el mayor ingreso per cápita a los isleños de todo el Reino Unido es la pesca. Lo que hacen ellos es vender la licencia pesquera. Quiere decir que la ley internacional, ¿qué nos dice? Todo lo que existe en este verde, o sea, lo que navega, el calamar, la merluza negra, estoy hablando de las especies que se pescan, que empiezan
a la comunidad internacional, la ley internacional le reconoce que es propiedad de la República Argentina. La República Argentina también podría dar licencia de pesca, tiene la posibilidad. Pero acá no entra nadie con una licencia de pesca de la República Argentina, porque acá sí hay un control permanente. Entonces, cuando un buque ingresa acá, llega el avión, llega el helicóptero, le muestra los misiles, le dice al capitán del barco: usted está ingresado en zona de soberanía de su graciosa majestad británica. Y ahora así lo que quiere decir, ¿no? Pero le muestran los misiles. Sírvase retirarse de la zona de protección pesquera o ir a Puerto Stanley, como le dicen ellos a la capital de las Islas Malvinas, a pagar la licencia de pesca. De lo contrario va a venir el buque a abordar. Y si no se va, viene el buque también con sus misiles a abordar. Quiere decir que acá no pesca nadie sin pagarle a los ingleses. ¿Y quiénes pescan? Pescan los coreanos, pescan los japoneses y pescan esencialmente los españoles. Ustedes ven el Reino de España, siempre apoya a la República Argentina en el problema de Malvinas, vota siempre a favor, sí, pero lo que más explotan este territorio, después vamos a ver dónde están los chinos, que también los chinos están por acá, son los españoles, que utilizan barcos que están prohibidos en la Unión Europea. O sea, los famosos buques de arrastrero, unos buques que se fabrican exclusivamente para venir a pescar en el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque España ha destruido sus caladeros, ya ha agotado sus caladeros, necesita flotas de alta mar. Y estas flotas de alta mar vienen a esta zona porque esta parte del Océano Atlántico está demostrado que es donde existe la mayor biodiversidad marina. Entonces, el problema nuestro es que tenemos acá la base de la nave, acá los británicos usufructuando las riquezas de los recursos vivos marinos, que hoy día, además, si ustedes se ponen a leer aún por internet, van a descubrir que la industria de la pesca es la industria que más ha crecido entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, la plataforma continental, lo que hablábamos por allá, llega hasta acá. ¿Por qué? Porque la convención ha permitido que algunos países, como la República Argentina, que tienen una plataforma más allá de las 200 millas, porque acá están las 200 millas, pueda extenderla. Y la República Argentina hizo sus estudios, hizo un reclamo ante la Comisión de Límite de la Convención y logró que le reconocieran la extensión. Quiere decir que en teoría, hasta acá, acá se subsume todo esto, es de la República Argentina. El lecho y el subsuelo, no el mar. 150 kilómetros más. 150 kilómetros más. Ahí hay una duda en la interpretación, algunos dicen que puede ser un poquito más, de acuerdo a la... Pero digamos 350 kilómetros, para decir que están sobre el lecho. Todo, pero la convención de las Naciones Unidas... 200 más 150. Claro, hay que demostrarlo, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar orgullosos que una vez hicimos algo bien, porque muchas veces decimos que hacemos las cosas mal. Nosotros teníamos en abril del 2009 la fecha límite para presentar el informe. Y pasaron 5 gobiernos y pasó la crisis económica y social del 2001. Y sin embargo mantuvimos la comisión y presentamos el informe. Y el informe ha sido tomado como un ejemplo por otros países para preparar su informe de pedido de reconocimiento de la aplicación. Pero lo importante es que la convención dice precisamente que las riquezas del lecho y el subsuelo pertenecen al Estado costero, esté o no en posesión del territorio. O sea, quiere decir que por más que esté el Reino Unido ocupándolos de facto, usufructuándolos, la ley internacional nos reconoce que esos recursos son nuestros. Quiere decir que lo que va a hacer Navitas Petroleum acá, en Siem en estos días, de abrir el primer pozo, que realmente, aparentemente, tiene un yacimiento muy importante, nosotros podemos hacer reclamo ante la comunidad internacional en que están usufructuando nuestros recursos.
Y además la ley internacional lo está diciendo, aunque no lo esté ocupando efectivamente. Pero estas son las cuestiones que a mí más me preocupan y... No, vamos a terminar acá. Bueno, vamos a terminar para que darle tiempo a ustedes que hagan todas las preguntas que quieran, con dos cuestiones nomás que me interesa dejar, porque está todo en el libro. Yo les dejo en la biblioteca un ejemplar, el que quiere lo pide y lo puede leer, pero hay cosas que hay que ver. Ahora vamos a mostrar el mapa. Bueno, Perdón, está muy atento. Sí, pero nos pasamos de horario y... Bueno, vamos a poner primero esto es lo que yo siempre quiero hacer ver. Estamos hablando de derecho, de reconocimiento de la sociedad internacional. Esto es lo que tienen los ingleses. Lo que yo digo, el barquito. Entonces, en el mundo, en el área internacional, no es como en lo interno. En lo interno tenemos la policía, tenemos la ley, tenemos los jueces, y el que viola una ley indudablemente tiene una sanción, y el que se considera perjudicado tiene a quién recurrir. En el ámbito internacional esto no existe. Existe la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Mar, pero son organismos que no los voy a explicar acá, pero no tienen la misma entidad que en el fuero interno. Entonces hay estados que tienen el poder como para de alguna manera violar la ley. No les gusta que se lo reconozcan, pero lo hacen. Entonces acá tenemos que el Reino Unido prefiere la fuerza antes del derecho internacional. Entonces nosotros estuvimos diciendo todo lo que le corresponde a la República Argentina, pero esto tenemos que observar que la República Argentina tiene que hacer algo que de mucho tiempo, no es ir a comprar chatarra y gastar, sino con mucho tiempo para ponerse en igualdad de condiciones con el Reino Unido. Y ustedes van a decir, no, porque esto muchas veces se me han reído cuando han dicho no. Imposible. ¿Por qué? Porque uno cree que la realidad internacional siempre es imposible, ¿cierto? Pero yo les recuerdo algo. Hace 52, 53 años, se cumplió en el 2023, los 50 años, porque lo hicimos coincidir con la traducción al chino del libro mío, la República Argentina reconoció a la República Popular China como la verdadera China. En ese momento, la República Popular China tenía valores de desarrollo económico y desarrollo humano muy inferiores a la República Argentina, hace 50 años. Precisamente nosotros hicimos, con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones, publicamos el libro en idioma mandarín para difundirlo en las ediciones chinas, para que la historia de las Islas Malvinas, o sea, la problemática de las Islas Malvinas, sea conocido por el público chino en la versión de un autor argentino, ¿no es cierto? El viejito Mujica, y esto lo cuento siempre porque para que ustedes vean lo que era China en ese momento, que fue presidente de Uruguay, falleció hace poco, y nos llevaron, yo lo escuché realmente muy cómico, nos llevaron unos chicos del Partido Comunista Uruguayo, dice, cuando estaba Mao, nos llevaron a China. Y dice, Mao era un chanta, viejito Mujica, Mao era un chanta, dice, nos llevaron allá, nos mostraron, nos dijeron prácticamente que iban Mao iba a liberar a toda Latinoamérica, y yo me acuerdo la desgracia de hace 50 años, cuando los chicos universitarios acá en La Plata andaban con el librito rojo de Mao, que parecía que el librito rojo de Mao, ahí estaba la panacea, ¿no es cierto? Y el viejito Mujica ahora, hace un poco tiempo lo decía, y si Uruguay estaba mucho más desarrollado que China, y Mao nos quería vender, que él iba a venir acá a Latinoamérica. Eso para que le den la idea de lo que era China hace 50 años.
Y miren dónde está China ahora. Está disputándole a los Estados Unidos de América la supremacía mundial. Y la Argentina tenía muy superiores valores de desarrollo humano e industrial que la República de China en ese momento, y fue decayendo porque nos peleamos entre nosotros. Porque la única solución es esa. Nos peleamos entre nosotros. No, nadie tuvo razón, nadie fue culpable, pero indudablemente algo pasó, porque en la década de los 70 teníamos un 6% de pobreza y hoy estamos a años luz de eso, ¿cierto? Entonces algo nos pasó durante estos 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Si China en 50 años pudo disputarle al Reino Unido la supremacía mundial, no es tan difícil que la Argentina, que fue otra cosa, ¿no es cierto?, hasta hace 50, 60 años, pudiera ponerse a la altura del Reino Unido. Pero antes tenemos que saber, hay una bandera británica, cuáles son las condiciones con las que negocia el adversario, y ahí sí cerramos, ¿cierto? Ahí sí cerramos, porque si nosotros estamos discutiendo un tema con el Reino Unido, tenemos que ver cómo negociar con el Reino Unido. Si ustedes van a hacer un negocio, ustedes van a alquilar una casa, ¿cierto? Van a la inmobiliaria, no lo van a decir, ustedes van a decir, no, si somos pudientes, tenemos buena solvencia, quédense tranquilos, tenemos buena garantía, o se van a hacer los pobres si quieren que le baje el alquiler, pero tiene que tener una estrategia de negociación. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia de negociación, y para tener una estrategia de negociación tenemos que saber cómo opera el adversario, no digamos el enemigo, el adversario. Y acá están los 4 apotemas con los que ha negociado siempre el Reino Unido y le da resultados. Primero, divide el imperio. Divide adentro y afuera de los países. El Reino Unido logró durante el siglo XIX que todos los países de Latinoamérica comerciaran en forma unilateralmente con Londres y que dejaran de comerciar entre sí. Esto es algo poco sabido, pero durante los virreinatos españoles y lusitanos había una carretera que iba, un camino real que iba de Buenos Aires a Caracas. Y las zonas más ricas de los virreinatos no eran Buenos Aires, era el Alto Perú. Y la joya del Imperio Español estaba en Lima. Y el mar no era el Atlántico, el mar Atlántico es el mar Británico, el mar era el Pacífico. Y en Buenos Aires estaban la documentación de la Casa de Filipinas. O sea, un mundo completamente distinto y un mundo que estaba integrado entre sí, e incluso todavía ahora lo están fomentando para los turistas, los guaraníes, a través de lo que se llaman las vías, las rutas guaraníes, que eran rutas clandestinas entre la selva, ponían en contacto comercial a los portugueses y a los españoles, más allá que estuvieran enfrentados geopolíticamente. Quiere decir que todo el subcontinente tenía, obviamente, no habíamos llegado a la revolución industrial, estábamos en años luz, pero había comunicación. ¿Qué hace el Reino Unido cuando se decide a destruir España? Cuando se decide destruir España, empiezan a balcanizar a las distintas repúblicas que se van independizando, y estas repúblicas dejan de comerciar entre sí, surgen ciertos nacionalismos comarcales, se dan la espalda y empiezan a comerciar directamente con el Reino Unido. Por eso las zonas portuarias, como Buenos Aires, ganan en potencialidad, y el Alto Perú, ustedes, cuando hablamos de Bolivia, lo que era Bolivia durante el centro cultural, por ejemplo, que era Bolivia, durante lo que llamábamos el Alto Perú, durante el virreinato, durante la colonia española, es una cosa fantástica. Buenos Aires es una ciudad de calles de barro, de adobe, ¿cierto? Pero cambio. Entonces, los puertos se hicieron fuertes, las pequeñas industrias premium, que todavía no eran artesanales,
no pudieron competir contra los productos británicos y en el año 1825 la provincia unida del Río de la Plata firma un tratado de amistad, comercio y navegación con el Reino Unido. Se fijaban en amistad perpetua. Y en 1833 usurparon las Malvinas. Quiere decir que la amistad perpetua no era tanto bueno. Yo me pasé durante mi vida estudiando ese tratado, lo vi como una cuestión asimétrica, podríamos hablar horas sobre el tratado, pero descubrí en un libro que tengo en la bibliografía del mío, un día que en cosa de 10 años los británicos lograron diplomáticamente que todos los países latinoamericanos firmaran el mismo tratado. El tratado decía, por ejemplo, que cualquier latinoamericano podía ir con sus barcos y penetrar en los ríos del Reino Unido, o ir a los puertos del Reino Unido y llevar todas las mercaderías que quisieran. Pero ninguno de los países latinoamericanos tenía astilleros. Y a nosotros ofrecíamos obviamente la reciprocidad, ¿no es cierto? Bueno, eso fue, ahí tenemos interesante, divide e impera, ocurre muchas veces adentro de los países, ¿no es cierto? Trae y no cambia. ¿Qué es la idea de los españoles y los portugueses querían el dominio absoluto, eso que tanto molestaba a los criollos, la bandera española, la canción española, el virrey, las castas, si no era español viejo, español legítimo, no podía llegar a tener un cargo importante en el virreinato o el consulado. En cambio ellos dijeron, no hay ningún problema, Uruguay con su bandera, Chile con su bandera, su símbolo. Nosotros queremos un tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque estaban en otra etapa de la evolución de la humanidad, estaban en plena revolución industrial. O sea, ningún país de estos que tenían industrias artesanales podía competir, ¿no es cierto?, con las industrias manufactureras inglesas. Entonces, no importa, nosotros con el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio, ¿qué le permitía? Le permitía acceder al territorio con mercancías más valiosas, que tenían manufacturadas, llevarse las materias primas, a veces devolverlas, un sombrero lo hacían con el cuero argentino y lo vendían en Buenos Aires, fabricado en Inglaterra, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? Pero se hizo cosas peores, por ejemplo, estribos para los caballos, ¿no es cierto? Y llega un momento que, claro, esas mercancías que ellos vendían tenían mejor valor agregado. Entonces, como tenía mayor valor agregado, la balanza comercial siempre era desfavorable. Entonces, ellos nos prestaban la plata. Ellos lo hacían la asistencia financiera. Y así comenzó la famosa deuda externa de todos los países latinoamericanos. Esto no es para revisar la historia, esto realmente para decir, bueno, vamos a ver con quién tenemos que negociar, ¿no es cierto? Y inducir a nuestros enemigos a ejercer el poder sin exhibirlo, está de más comentarlo, ¿no es cierto? Al no exigirle un dominio de la bandera o formal y manejarlo a través de la deuda, ¿no es cierto? Ya de esa manera se ejerció el poder. Y inducir a nuestro enemigo a hacer lo que nosotros necesitamos para que se destruyan solos. Nosotros somos amigos. Mire, yo les cuento una anécdota que con esto cerramos, y disculpen que fue medio desgranado, pero a mí siempre me gusta tirar algunas bombas así para decir cosas distintas para que duela un poco y crear la polémica. Total, yo dejo el libro por ahí es lo que a usted le hubiera interesado más que desarrollar. Cuando se cumplieron los 40 años de la Guerra del Atlántico Sur, los especialistas esperábamos que la República Argentina hiciera alguna reflexión, ¿no es cierto?, sobre ese acontecimiento, revalorizara ciertos hechos que se habían desvalorizado, criticara, o sea, una cuestión objetiva, ¿no es cierto? Pero nos sorprendimos. Yo tengo precisamente, después te voy a pasar, porque yo tengo un video, que están todas las fotos, gente y todo, que grabé con ese motivo, que se llama Causa, Gesta y Cuestión, Malvinas. Lo organizó la Embajada Británica. O sea, el más importante de los actos, o
celebrado en la República Argentina con motivo del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, lo organizó la General. La señora esta, la embajadora, dice, ya después él le va a pasar, porque yo tengo los videos de cómo fue todo esto, además de la crítica mía, tenemos los videos de todo este acontecimiento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que dura más de una hora el video. Vamos a hacer un acto de reconciliación, vamos a juntar veteranos de guerra argentinos con veteranos de guerra británicos, sobre todo oficiales de alta graduación, porque le interesa el tema de la movilización. Y vamos a hacer un gran acto en la Catedral Anglicana de Buenos Aires. Vino el coronel Cardoso, vino el jefe de los Urcas, que había estaba el teniente general Maleo, todo eso permitido, autorizado por el Ministerio de Defensa y por el presidente de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, todo eso. Se hizo un acto de reconciliación, somos todos amigos, somos buenos, nos equivocamos, fuimos a la guerra, pero ahora todo bien. Y después se repitió en las principales unidades militares del país. Fueron a Salta, fueron a Jujuy, fueron a Mendoza, fueron a Mercedes, sobre todo las que habían, Corrientes, las unidades que habían actuado en la Guerra de Malvinas, ¿cierto? Entonces iban los veteranos argentinos con los veteranos británicos, bailaron, hasta había unos curas que tocaban la guitarra, o sea que fue completo, empanadas, las señoras, como un viaje de fin de curso, ¿no? Cuando terminó todo ese proceso, lo que se esperaba era que la embajadora, porque esa era la celebración más importante en la República Argentina de los 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Porque además fueron todas las autoridades militares, pero el teniente general Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, no va si no lo manda el presidente de la Nación, porque si va si lo manda el presidente de la Nación, al otro día ya no te da su cargo, ¿no es cierto? Entonces se esperaba algún guiño de la embajada británica. La embajadora británica dijo, bueno, está muy lindo lo que hemos hecho y todo eso, cerramos estos rezos por la paz, porque han puesto de nombre a esto, el rezo por la paz, pero quiero dejar en claro que el Reino Unido no ha cambiado para nada su posición con respecto a la cuestión de la Guerra de Malvinas. Porque podría haber dicho, disimulando, que después no cumpliera, bueno, y ahora, después de esto, como nos hemos reconciliado, vamos a empezar a reconsiderar, que no quería decir, vamos a devolverlo. Pero no, ahí no va. Adelante de todas las autoridades argentinas. Dijo, no, esto no cambia nada, esto sigue así. Entonces yo salí públicamente a decir, lo que pasa es que nos hemos reconciliado con la usurpación británica. Bueno, no me trataron bien. A mucha gente no le gustó, ¿no es cierto? Pero eso enmarca, inducir a nuestros enemigos a hacer lo que nosotros necesitamos para que se destruyan nosotros. Bueno, esta es la cuestión, ahí estamos. O sea, esto es pensar cómo vamos a recuperar Malvinas. Malvinas es una cuestión que la vamos a recuperar con una estrategia sin tiempo. Primero, la República Argentina tiene que ponerse al mismo nivel del Reino Unido, para que el Reino Unido nos respete. Está muy bien todos los planteos que hacemos ante la comunidad internacional, está muy bien los reclamos ante la Organización de Naciones Unidas, pero si no mejoramos nuestros niveles económicos, políticos, de defensa, socioeconómicos, nos ponemos al mismo nivel, el Reino Unido nunca va a negociar seriamente con nosotros. Últimamente se habla mucho de la solución Hong Kong, es mágica, la solución Hong Kong. Bien, ¿por qué devolvieron los ingleses Hong Kong a la República Popular China? Y dicen, no, como nosotros vamos a hacer un arreglo igual que Hong Kong y los británicos pacíficamente nos van a devolver porque van a entender, se lo hicieron en Hong Kong, lo hicimos con nosotros. Yo ya les expliqué lo que era China hace 50 años y China ahora. Entonces los ingleses devolvieron a China Hong Kong porque si no China iba a ir y lo iba a ocupar por su cuenta. Y antes de pasar el papelón internacional, ¿no es cierto?, de que los chinos les arrebataran Hong Kong, Inglaterra
lo devolvió demostrando que era respetuosa del derecho internacional. Entonces, necesitamos solucionar otro problema interno, dejar de pelearlo entre nosotros, crecer económicamente, tener un sistema de defensa autónomo y después ir a conversar. Porque ¿qué es lo que le tenemos que decir a los ingleses? A los ingleses les tenemos que decir, mire, nosotros tenemos el derecho de nuestra parte, todas las resoluciones de la Asamblea General, las resoluciones del Comité Especial de Descolonización y también tenemos el barquito, igual que ustedes. Y yo cierro con una anécdota que me olvidé, pero es muy rica. Soy amigo de un diplomático que estuvo 10 años en la División Malvinas de la Cancillería Argentina. Y confío plenamente en él porque realmente es un hombre extraordinario. Me dice, yo conversé con los ingleses, con los diplomáticos, que usted cuando habla de los diplomáticos ingleses, qué tipo fino, que esto, que lo otro, yo conversé todos los temas Malvinas, negocié todos los temas. Y mientras ellos tenían argumentos, eran unos caballeros. Cuando los acorralaba, en el sentido de que estaban totalmente perdidos, ¿saben lo que me decían? Y bueno, pero nosotros estamos ahí porque tenemos los fierros. Como no yo, tenemos los fierros, ¿qué va a hacer? Vos tenés razón, pero nosotros tenemos los fierros. Quiere decir que la solución es seguir logrando el apoyo internacional, crecer como país y también tener el barquito, como le pasó con los chinos. Por eso yo termino acá siempre diciendo que la única forma de recuperar es lograr nivelar o cambiar la ecuación del Atlántico Sur, que ya no sea un país insignificante, que nos duela decirlo, nosotros lo amamos, pero en el área internacional hemos perdido protagonismo, y cuando estemos a la altura de ellos saben que tienen que negociar, pero en el mientras tanto van a preocuparse porque nos peleemos. Si están peleados a veces los mismos veteranos que estuvieron enfrentando al Reino Unido, ¿cómo no vamos a estar enfrentados entre nosotros? Pero ellos están hace 43 años que están trabajando en eso. Yo hace 43 años que estoy dando vueltas por el país tratando de neutralizarlo. Pero bueno, soy una mosquita al lado del león, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un trabajo que vale la pena. Y eso que está mostrando ahí, que es una frase de Tucídides, que yo no le pedí acá al amigo, pero fantástico que lo hayan puesto, porque es un poco la frase que resume todo lo que esto yo le estaba diciendo. Tucídides decía, la fortaleza de la ciudad no está en sus naves ni en sus murallas, sino en el espíritu de su gente. No importa ahora no tener la fortaleza necesaria. Lo importante es inculcar en el espíritu de Malvinas, el espíritu argentino, que la causa de Malvinas vale la pena, porque en la causa de Malvinas se juega nuestro futuro económico, porque nuestro futuro no está en la pampa húmeda, que es muy rica y es bárbara la cosecha de soja, y una cosecha de soja salda un presupuesto, sino está en el mar, en el Atlántico Sur. Bueno, disculpen que me haya entendido tanto, yo me entusiasmo.